Capítulo 46. El viento siempre variable. Encontrar a Elodín no era tarea fácil. Soy Ansu, me cambié el nombre. Ah, chinga. Tenía un despacho en el auditorio, pero por lo visto no lo utilizaba nunca. Fui a registros y horarios y descubrí que solo enseñaba una asignatura: matemáticas improbables. Ah, caray. Sin embargo, eso no me ayudó a localizarlo, pero según el registro, la hora de la clase era ahora y el lugar en todas partes. Muy bien. Al final lo vi por pura chiripa en un patio concurrido. Llevaba su túnica negra de maestro, lo cual no era muy habitual. Me dirigía a una clase de observación en la clínica, pero decidí que prefería llegar tarde a mi clase que desaprovechar la ocasión de hablar con él. Para cuando logré abrirme paso entre la multitud y lo alcancé, estábamos en la zona norte de la universidad, en un ancho camino de tierra que se adentraba en el bosque. Maestro Elodín, lo llamé, esperaba poder hablar con usted. Una modesta esperanza, repuso él sin aminorar el paso y sin mirarme. Deberías apuntar más alto. Los jóvenes deberían arder de ambición. Pues entonces tengo la esperanza de estudiar nominación, dije cuando estuve a su altura. Ah, chinga, ¿dónde nos llevaste? A un lugar del cual ya no hay retorno. Demasiado alto, replicó él con naturalidad. Vuelve a intentarlo. Ha de ser algo intermedio. El camino describía una curva y los árboles tapaban los edificios de la universidad que quedaban a nuestras espaldas. ¿Puedo tener esperanzas de que me acepte usted como alumno? Probé. ¿Y de que me enseñe lo que le parezca? Elodín se paró en seco y se volvió hacia mí. Muy bien, dijo. Ve a buscarme 3 piñas. Trazó un círculo con el pulgar y el índice, de este tamaño, y que no les falte ninguna escama. Se sentó en medio del camino y me invitó a marcharme con un ademán. Vete, corre. Eché a correr hacia los árboles. Tardé unos 5 minutos en encontrar 3 piñas del tamaño apropiado. Cuando volví, el camino estaba despeinado y cubierto de arañazos. No se veía a Elodie por ninguna parte. Creo que te engañaron, muchacho. Miré alrededor, embobado, maldije en voz alta, solté las piñas y eché a correr hacia el norte por el camino. No tardé mucho en alcanzar al maestro, que paseaba tranquilamente contemplando los árboles. Bueno, ¿qué has aprendido?, me preguntó. ¿Que quiere que lo dejen en paz? Eres rápido. Extendió los brazos con teatralidad y entornó. Aquí termina la lección, aquí termina mi esmerada tutela del Elir Quoth. Suspiré. Si me marchaba ya, todavía llegaría a la clase en la clínica, pero sospechaba que aquello podía ser una especie de prueba. Quizá Elodín solo estuviera evaluando mi grado de interés antes de aceptarme como alumno. O está chiflado y tú estás ahí nomás insistiendo. Eso es lo que suele pasar en las historias. El joven tiene que demostrar su dedicación al anciano ermitaño del bosque antes de que éste se haga cargo de él. ¿Puedo hacerle unas preguntas?, pregunté. De acuerdo, contestó él, y levantó una mano con el pulgar y el índice recogidos. 3 preguntas, con la condición de que después me dejes tranquilo. Cavilé un momento. ¿Por qué no quiere enseñarme? Porque los Edenarru son unos alumnos pésimos, respondió Elodín con brusquedad. Se les da bien la memorización, pero el estudio de la nominación requiere un nivel de dedicación que los liantes como vosotros raramente poseéis. Me enfurecí tanto y tan deprisa que noté cómo la sangre coloreaba mi piel. El rubor nació en mi cara y se extendió por mi pecho y por mis brazos. Hasta se me erizó el vello de los brazos. Respiré hondo. Lamento que sus experiencias con los Ru haya dejado que desear, dije midiendo mis palabras. Permítame asegurarle que, oh dioses, exclamó Elodín dando un suspiro de indignación. Y por si fuera poco, pelota, careces de las fortalezas testiculares necesarias para estudiar conmigo.
En mi interior bullían palabras hirientes. Las dominé. Elodín estaba tratando de ponerme una trampa. No me está diciendo la verdad, dije. ¿Por qué no quiere enseñarme? Por el mismo motivo por el que no quiero tener un cachorro, gritó Elodín, agitando los brazos como un granjero que intenta ahuyentar a los cuervos de su sembrado. Porque eres demasiado bajo para ser nominador, porque tienes los ojos demasiado verdes, porque no tienes el número de dedos adecuado. Vuelve cuando hayas crecido y cuando hayas encontrado unos ojos decentes. Nos miramos fijamente, largo rato. Al final, Elodín se encogió de hombros y echó a andar de nuevo. De acuerdo, te mostraré por qué. Seguimos por el camino hacia el norte. Elodín caminaba tranquilamente, recogiendo piedras del suelo y lanzándolas a los árboles. Saltaba para arrancar hojas de las ramas más bajas, y la túnica de maestro se le inflaba de forma ridícula. De pronto se detuvo y se quedó inmóvil durante casi media hora, completamente abstraído, examinando un helecho que oscilaba lentamente, mecido por el viento. Pero yo me mordí la lengua. No pregunté ¿a dónde vamos? Ni ¿qué mira? Sabía centenares de historias de jóvenes que desperdiciaban preguntas o deseos por hablar demasiado. Me quedaban 2 preguntas y no pensaba derrocharlas. Y posiblemente te diga que como le pregunto lo mismo 2 veces, no se lo va a valer. Al final salimos del bosque y el camino se convirtió en un sendero que discurría por una vasta extensión de césped y conducía a una inmensa mansión. Era más grande que la artefactoría, tenía líneas elegantes, tejado de tejas rojas, altas ventanas, puertas de arco y columnas. Había fuentes, flores, setos, pero algo no encajaba del todo. A medida que nos acercábamos a las verjas, empecé a dudar de que aquello fuera la residencia de un noble, quizá por el diseño de los jardines, o por el hecho de que la valla de hierro forjado que lo rodeaba, de 3 metros de altura, era, a mi experto juicio de ladrón, infranqueable. 2 individuos muy serios abrieron la verja, y seguimos por el camino hasta la puerta principal de la mansión. Elodín me miró. ¿Has oído hablar ya del refugio? Negué con la cabeza. Tiene otros nombres, la choza, las gavias, el manicomio de la universidad. Es inmenso como... No terminé la pregunta. Elodín sonrió. Sabía que había estado a punto de atraparme. Jeremy, le dijo a un individuo muy alto que estaba plantado junto a la puerta. ¿Cuántos invitados tenemos hoy? En recepción le darán el número exacto, señor, dijo Jeremy, incómodo. Más o menos, dijo Elodín. Estamos entre amigos. 320, dijo el hombre encogiéndose de hombros. 350. Elodín golpeó la gruesa puerta de madera con los nudillos y Jeremy se apresuró a abrirla. ¿Cuántos más cabrían si fuera necesario? Le preguntó Elodín. 150 más sin problemas, contestó Jeremy tirando de la puerta. Algunos más en caso de extrema necesidad, supongo. ¿Lo ves, Quoth? Elodín me guiñó un ojo. Estamos preparados. La entrada era enorme, con vidrieras y techos abovedados. El suelo de mármol estaba tan pulido que brillaba como un espejo. Reinaba un silencio sepulcral. Yo no lo entendía. En el manicomio de Mirador del Encalladero, en Tarbián, que era mucho más pequeño que aquel, había un ruido ensordecedor, como un burdel lleno de gatas furiosas. Se oía a 1 kilómetro de distancia, por encima del bullicio de la ciudad. Elodín se dirigió hacia un gran mostrador detrás del cual había una joven. ¿Por qué no hay nadie fuera, Amy? La joven sonrió, nerviosa. Hoy están muy agitados, señor. Creemos que se acerca una tormenta. Cogió un libro de registros de un estante. Además, pronto habrá luna llena. Ya sabe usted lo que pasa. Ah, caray, ¿se convierten en lobos? Desde luego. Elodín se agachó y empezó a desatarse los cordones de los zapatos. ¿Dónde han escondido a Wynne esta vez? La joven pasó unas cuantas páginas del registro. En el ala este del segundo piso, 247. Elodín se levantó y dejó los zapatos encima del mostrador. «Vigílamelos, ¿quieres?» La joven compuso una vaga sonrisa y asintió. Tuve que tragarme unas cuantas preguntas más. Por lo visto, la universidad invierte mucho dinero aquí, comenté. Elodín me ignoró.
Se dio la vuelta y subió en calcetines por una ancha escalera de mármol. A continuación entramos en un largo y blanco pasillo a cuyos lados había puertas de madera. Por primera vez oí los ruidos propios de un lugar como aquel: gemidos, sollozos, murmullos, gritos, todo muy débil. Elodín echó una carrera y se paró, resbalando por la lisa superficie de mármol. Ah, caray. ¿Esto se desconectó? Appeal. Sí, creo que se desconectó. La grabación sigue. Bueno, mínimo la grabación sigue. Una disculpa. Y me perdí. ¿Dónde quedé? ¿Dónde me quedé? Todo muy débil. Elodín echó una carrera y se paró. Resbaló por la lisa superficie de mármol y su túnica de maestro ondeó detrás de él. Luego repitió la operación, una carrera corta, seguida de un largo deslizamiento con los brazos extendidos para guardar el equilibrio. Yo seguía andando a su lado. Creo que los maestros encontrarían otros usos más académicos para los fondos de la universidad. Elodín no me miró. Pasó, pasó, pasó. Estás intentando que conteste preguntas que no me has formulado. Deslizamiento. No lo conseguirás. Usted está intentando que le haga preguntas. Repliqué. Eso tampoco es justo. Paso, 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 deslizamiento. Dime, ¿por qué te interesas tanto por mí? Me preguntó Elodín. A Kilvin le caes muy bien. ¿Por qué no te apuntas a su carro? Creo que usted sabe cosas que no puedo aprender en ningún otro sitio. ¿Cómo qué? Cosas que siempre he querido saber desde que vi a alguien llamar al viento. Ah, llamar al viento. Elodín arqueó las cejas. Paso, 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 paso. Muy hábil. Deslizamiento. ¿Qué te hace pensar que yo sé llamar al viento? Lo he deducido por eliminación, respondí. Ninguno de los otros maestros hace esas cosas, de modo que debe ser su especialidad. Según tu razonamiento, entonces también debería enseñar danzas del solsticio de verano, labores de aguja y robo de caballos. Llegamos al final del pasillo. A medio deslizamiento, Elodín estuvo a punto de derribar a un individuo enorme, de anchas espaldas, que llevaba un libro en la mano. Perdóneme, señora, dijo el tipo, aunque evidentemente él no había tenido la culpa. Hola, Timothy, dijo Elodín señalándolo con un largo dedo. Ven con nosotros. Elodín nos guió por una serie de pasillos más cortos, y al final llegamos ante una gruesa puerta de madera, con un panel deslizante a la altura de los ojos. Elodín lo abrió y se asomó por él. ¿Cómo está?, preguntó. Tranquilo, respondió Timothy. Me parece que no ha dormido mucho. Elodín intentó abrir la puerta. Entonces se volvió hacia Timothy, se puso serio y dijo: ¿Lo habéis encerrado? Timothy le sacaba una cabeza, y Elodín, y seguramente pesaba el doble que él, pero palideció de golpe cuando el maestro en calcetines le sostuvo la mirada. No he sido yo, maestro Elodín, es que... Elodín lo interrumpió con un brusco ademán. Abre la puerta. Timothy sacó un llavero. Elodín siguió fulminándolo con la mirada. A Alderwin no hay que encerrarlo. Puede ir y venir como se le antoje. No hay que ponerle nada en la comida a menos que él lo pida expresamente. Te hago responsable de esto, Timothy Generoy. Elodín le hincó un dedo en el pecho. Si me entero de que han sedado o atado a Win, te pesaré... ¿Qué? Te pasaré desnudo por las calles de Imre, como si fueras un pony rosa. Lo miró con fijeza. Vete. Timothy se marchó tan aprisa como pudo sin echar a correr. Elodín se volvió hacia mí. Puedes entrar, pero no haga ruido de movimientos bruscos. No hables a menos que él se dirija a ti, y si hablas, hazlo en voz baja. ¿Entendido? Asentí, y Elodín abrió la puerta.
La habitación no era lo que yo esperaba. Unas altas ventanas dejaban entrar la luz, revelando una gran cama y una mesa con sillas. Las paredes, el techo y el suelo estaban forrados de gruesa tela blanca, amortiguando hasta los más débiles ruidos provenientes del pasillo. Las mantas habían sido retiradas de la cama y un hombre delgado de unos 30 años estaba envuelto en ellas, acurrucado contra la pared. Elodín cerró la puerta y el hombre, muy menudo, se sobresaltó un poco. «Gwyn», dijo Elodín en voz baja y se acercó a él. «¿Qué ha pasado?» Alderwyn lo miró con los ojos muy abiertos. Era un hombre muy flaco. Llevaba el torso desnudo bajo la manta y el cabello despeinado. Habló en voz baja y un poco cascada. «Estaba bien, todo me iba bien, pero la gente hablando, los perros, los adoquines, ahora mismo no lo soporto». Gwyn se pegó a la pared y la manta resbaló de sus hombros huesudos. Vi que llevaba un florín de plomo colgado del cuello. Ese hombre era un arcanista con todas las de la ley. «¿Qué haces en el suelo?», le preguntó Elodín. Gwyn miró la cama. El pánico se reflejaba en sus ojos. «Me caeré», dijo con un hilo de voz, con un tono entre horrorizado y avergonzado. «Y hay muelles y listones, clavos». «¿Cómo te encuentras ahora?», preguntó Elodín con amabilidad. «¿Quieres volver conmigo?» «No». Gwyn dio un grito de desesperación. Cerró fuertemente los ojos y se ciñó la manta. Su fina y aflautada voz hizo que su súplica sonara más desgarradora que si hubiera dado un alarido. «Tranquilo, puedes quedarte aquí», dijo Elodín. «Ya vendré a visitarte otro día». Al oír eso, Gwyn abrió los ojos, nervioso. «No traigas el trueno», dijo con tono angustiado. Sacó una delgada mano de debajo de la manta y agarró a Elodín por la camisa. «Pero necesito un cazagatos y un pluma azul, y también huesos», hablaba con apremio. «Huesos de palo. Te los traeré». Lo tranquilizó Elodín y me indicó por señas que saliera de la habitación. Obedecí. Salimos y Elodín cerró la puerta. Estaba muy serio. Gwyn sabía dónde se metía cuando se convirtió en Migueler. Se dio la vuelta y empezó a caminar por el pasillo. «Tú no lo sabes. No sabes nada de la universidad, los peligros que encierra. Crees que este sitio es un cuento de hadas, un parque infantil, pero no lo es». «Exacto», dije con brusquedad. «Es un parque infantil, y todos los otros niños están celosos porque a mí me dejaron jugar a recibir latigazos y ser expulsado del archivo y a ellos no». Elodín dejó de andar y se volvió hacia mí. «De acuerdo. Demuéstrame que estoy equivocado. Demuéstrame que lo has pensado bien. ¿Por qué una universidad con menos de 1500 alumnos necesita un manicomio de tal tamaño de Palacio Real?» Pensé a toda velocidad. «La mayoría de los alumnos provienen de familias adineradas», respondí. «Han llevado una vida fácil. Cuando se ven obligados a...» «No», me interrumpió Elodín con desdén y echó a andar por el pasillo. «Es por lo que estudiamos, por cómo enseñamos a funcionar a nuestra mente. Entonces, la gramática y los mensajes cifrados hacen enloquecer a la gente», dije, cuidando de enunciar la frase como una afirmación. Elodín se paró y abrió la puerta que tenía más cerca. El pasillo se llenó de gritos de pánico. «Dentro de mí, están dentro de mí, están dentro de mí». Me asomé por la puerta y vi a un joven retorciéndose en una cama. Estaba atado con correas de cuero por las muñecas, la cintura, el cuello y los tobillos. «La trigonometría y la lógica diagramada no provocan esto», dijo Elodín mirándome a los ojos. «Están dentro de mí, están dentro de mí, están dentro de...». Los gritos continuaron. Era como una salmodia, como el interminable y mecánico ladrido de un perro por la noche. «Mí, están dentro de mí, están dentro de mí, están dentro». Elodín cerró la puerta. Aunque yo todavía oía los gritos débilmente a través de la gruesa puerta, el silencio era asombroso. «¿Sabes por qué llama a esto la choza?», me preguntó el maestro. Negué con la cabeza. «Porque es a donde te llevan si estás como una chota». Compuso una amplia sonrisa y a continuación soltó una terrible risotada. Elodín me guió por una serie de largos pasillos hasta otra sala de las gavias. Al final doblamos una esquina y vimos algo nuevo, una puerta de cobre. Elodín se sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta. «Me gusta pasar por aquí cuando vuelvo por el barrio».
dijo con tono indiferente mientras abría. Recojo el correo, riego las plantas y esas cosas. Se quitó un calcetín, le hizo un nudo y lo utilizó para ponerle un calce a la puerta, impidiendo que se cerrara. Es agradable volver de visita, pero empujó un poco la puerta para asegurarse de que no se cerraría. Otra vez, no. Lo primero que me llamó la atención de la habitación fue que había una atmósfera extraña. Al principio creí que quizá estuviera insonorizada, como la de Alderwin, pero miré alrededor y vi que las paredes y el techo eran de piedra gris. Entonces pensé que quizá el aire estuviera viciado, pero cuando aspiré olía a lavanda y a ropa de cama limpia. Casi notaba una presión en los oídos, como si estuviera debajo del agua, solo que no era ese el caso, por supuesto. Agité una mano delante de mi cara para comprobar si el aire era diferente, más denso, pero no lo era. Molesto, ¿verdad? Me volví. Elodín me estaba mirando. Me sorprende que lo hayas notado. Muy pocos lo notan. Aquella habitación era mejor que la de Alderwin. Tenía una cama con dosel, un mullido sofá, una estantería vacía y una gran mesa con varias sillas. Lo más destacado eran las enormes ventanas, con vistas a los jardines. Vi un balcón, pero no vi ninguna forma de llegar a él. Mira esto, dijo Elodín. Cogió una de las sillas de madera, la levantó con ambas manos, giró sobre sí mismo y la lanzó con todas sus fuerzas contra la ventana. Me encogí, pero en lugar de un estruendo terrible, solo se oyó un débil ruido de madera al astillarse. La silla cayó al suelo, convertida en un amasijo de madera y tapizado. Me pasaba horas haciendo esto, dijo Elodín. Respiró hondo y contempló la habitación con nostalgia, en los viejos tiempos. Me acerqué a la ventana para examinarla. Eran más gruesas de lo habitual, pero no excesivamente. Parecían normales, con excepción de unas débiles vetas rojas que discurrían por ellas. Examiné el marco de la ventana. También era de cobre. Miré lentamente alrededor, fijándome en las paredes de piedra desnuda y notando la extraña y pesada atmósfera. Vi que la puerta ni siquiera tenía pomo en la parte de dentro, y mucho menos cerradura. ¿Por qué se tomaría a alguien la molestia de hacer una puerta de cobre?, pensé. Decidí formular la segunda pregunta. ¿Cómo salió de aquí? Por fin, dijo Elodín con un deje de exasperación. Se dejó caer en el sofá. Verás, un día Elodín el Grande se encontró encerrado en una alta torre. Abrió un brazo abarcando toda la habitación. Le habían quitado sus herramientas, la moneda, la llave y la vela. Además, en su celda no había ninguna puerta, ni ventanas. La señaló con desdén. Hasta el nombre del viento estaba fuera de su alcance gracias a las hábiles maquinaciones de sus captores. Elodín se levantó del sofá y empezó a pasearse por la habitación. Solo había piedra dura y lisa alrededor. Era una celda de la que nadie había logrado escapar jamás. Elodín dejó de pasearse y levantó un dedo con teatralidad, pero Elodín el Grande conocía el nombre de todas las cosas y todas las cosas estaban a sus órdenes. Se plantó ante la pared, junto a las ventanas. Le dijo a la piedra, «Rómpete», Elodín se interrumpió y la dio la cabeza con gesto de curiosidad. Entrecerró los ojos. «Mierda, lo han cambiado», dijo en voz baja. «Vaya». Se acercó más a la pared y le puso una mano encima. Dejé de prestarle atención. Will y Sim tenían razón. El tipo estaba mal de la cabeza. ¿Qué pasaría si yo salía corriendo de la habitación y destrancaba la puerta y la cerraba? ¿Me lo agradecerían los otros maestros? Oh, dijo de pronto Elodín, riendo. No son tontos del todo. Se retiró un par de pasos de la pared. Cierre Basalien. Vi moverse la pared. Onduló como una alfombra colgada y golpeada con un palo, y entonces se derrumbó. Como agua oscura vertida de un cubo, toneladas de fina arena gris se derramaron por el suelo, cubriéndole los pies a Elodín hasta las pantorrillas. La luz del sol y el canto de los pájaros inundaron la habitación. Donde antes había una gruesa y sólida pared, ahora había un agujero lo bastante grande para que un carro pasara por él. Pero el agujero no estaba abierto del todo. Lo cubría un material verde. Parecía una red sucia y enredada, pero era demasiado irregular para ser una red. Más bien parecía una gruesa y destrozada telaraña. ¿Qué pasa, Ángel?
hace rato me quedé dormida con los lentes puestos y me duele la nariz. Déjame tomar agua. No, nomás oyendo. Va. Eso no estaba, comentó Elodín, como si se disculpara mientras sacaba los pies de la arena gris. La primera vez fue mucho más impresionante, te lo aseguro. Me quedé allí plantado, aturdido por lo que acababa de ver. Aquello no era simpatía, jamás había visto nada parecido. Solo podía pensar en las palabras de las historias que tantas veces había oído. Y Taborlín el Grande le dijo a la piedra: rómpete, y la piedra se rompió. Elodín arrancó una de las patas de la silla y la utilizó para aporrear aquella película verde y enredada que cubría el orificio. La telaraña se rompió con facilidad por varios sitios, o se desmenuzó. En los sitios donde era más gruesa, Elodín utilizó la pata de la silla como palanca para apartar los pedazos. Cuando se doblaban o se rompían, la telaraña relucía bajo la luz del sol. Más cobre, pensé. Había vetas de cobre discurriendo a través de los bloques de piedra que conformaban la pared. Elodín soltó la pata de la silla y se asomó por el orificio. Desde la ventana lo vi apoyarse contra la blanca barandilla de piedra del balcón. ¿No te da sed? Sí, tengo. Sí me da sed. De hecho, me queda muy poquita agua. Ahorita voy por más. Ay, me perdí. Aquí. Lo seguía afuera. Nada más salir al balcón, el aire dejó de parecer tan extrañamente denso. 2 años, dijo Elodín contemplando los jardines. Podía ver este balcón, pero no podía salir a él. Podía ver el viento, pero no podía oírlo, ni notarlo en la cara. Pasó una pierna por encima de la barandilla de piedra y se sentó sobre ella. Luego saltó al trozo del tejado plano que había debajo. Caminó por el tejado, alejándose del edificio. Salté también la barandilla y seguí al maestro hasta el borde del tejado. Solo estábamos a una altura de unos 6 metros. Bueno, no más. Pero los jardines y las fuentes que se extendían en todas direcciones componían un paisaje espectacular. Elodín se quedó de pie peligrosamente cerca del borde, con la túnica de maestro ondulando alrededor de él como una bandera negra. La verdad es que ofrecía una imagen impresionante, si pasabas por alto el hecho de que todavía llevaba un solo calcetín. Me puse a su lado, al borde del tejado. Sabía cuál tenía que ser mi tercera pregunta. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, ¿para estudiar nominación con usted? Elodín me miró con gesto sereno, como valorándome. Saltar, dijo, saltar de este tejado. Entonces fue cuando comprendí que todo aquello había sido una prueba. Elodín me había estado midiendo desde que nos habíamos visto por primera vez. Sentía, a su pesar, respeto por mi tenacidad, y le había sorprendido que hubiera notado algo raro en la atmósfera de su habitación. Estaba a punto de aceptarme como pupilo. Pero necesitaba más. Necesitaba una prueba de mi entrega, una demostración, un acto de fe. Y mientras estaba allí de pie, me vino a la mente un fragmento de la historia. Taborlín se precipitó, pero no perdió la esperanza, porque conocía el nombre del viento, y el viento le obedeció. Le habló al viento, y éste lo meció y lo acarició. Lo bajó hasta el suelo suavemente, como si fuera un vilado de cardo, y lo posó de pie con la dulzura del beso de una madre. Annie, ¿tu stream es oscuro? ¿Es normal? ¿Cómo que es oscuro? ¿A qué te refieres con oscuro? ¿Se ve oscura la pantalla? ¿O cómo? La imagen. Caray, a ver. Qué conmovedor. No había sentido este nudo en la garganta. Gracias, tu jefa, por el follow. Yo lo veo normal. O sea, yo veo la imagen.
No, no sé. No sé por qué lo ves oscuro. No, no, no sé si sea problema. O sea, te recomiendo, ¿verdad? Dar refresh. Ok, sorry. Entonces, si eres tú, bueno. Porque sí, sí pensé como hace poquito como que se fue el internet y dije a lo mejor se me movió algo, pero no. Continúo. Elodín sabía el nombre del viento. Sin dejar de mirarlo a los ojos, salté del borde del tejado. La expresión de Elodín era maravillosa. Nunca he visto a un hombre tan asombrado. Al caer, giré un poco sobre mí mismo, y Elodín permaneció en mi campo de visión. Le vi levantar un poco una mano, como si hiciera un tardío intento de sujetarme. Me sentí ingrávido, como si flotara, y entonces caí contra el suelo. No suavemente, como se posa una pluma, sino con dureza, como un ladrillo al golpear los adoquines de una calle. Aterricé de espaldas, con el brazo izquierdo debajo del cuerpo. ¡Ay, no más! ¡Auch! Al dar mi cabeza contra el suelo, lo vi todo negro y me quedé sin aire en los pulmones. No perdí el conocimiento, me quedé allí tendido, sin poder respirar ni moverme. Recuerdo que pensé, convencido, que estaba muerto, que estaba ciego. Al final recobré la visión y me puse a parpadear contra la repentina claridad del cielo azul. Me dolía mucho un hombro y notaba el sabor de la sangre en la boca, pero podía respirar. Intenté rodar sobre mí mismo para liberar el brazo, pero mi cuerpo no me obedecía. Me había roto el cuello, la espalda. Al cabo de unos largos y aterradores momentos conseguí dar una bocanada y luego otra. Exhalé un suspiro de alivio y comprendí que al menos tenía una costilla rota, además de todo lo demás. Pero moví un poco los dedos de la mano y luego los de los pies. Funcionaban. No me había partido la columna vertebral. Mientras yo estaba allí tendido, calibrando mi suerte y las costillas que tenía rotas, Elodín apareció en mi campo de visión. Me miró y dijo: «Felicidades, esa ha sido la cosa más estúpida que he visto jamás». Su expresión era una mezcla de admiración e incredulidad. Jamás. Se dio en la madre en pocas palabras. Justamente. Y todo por aprender el nombre del viento. Híjole, mano, lo que puede hacer un adolescente con convicción. Y entonces fue cuando decidí dedicarme al noble arte de la artificería. No me quedaban muchas opciones. Antes de ayudarme a ir cojeando hasta la clínica, Elodín me dejó claro que una persona lo bastante estúpida para saltar desde un tejado era demasiado insensata para que él le dejara sujetar una cuchara en su presencia, y mucho menos estudiar algo tan profundo y volátil como la nominación. Valió mal. O sea que no lo aceptó. Con todo, el rechazo de Elodín no me decepcionó mucho. Tanto si era magia de cuentos como si no, no me entusiasmaba la idea de estudiar con un hombre cuya primera lección me había dejado con 3 costillas rotas, una conmoción cerebral leve y un hombro dislocado. Muy, muy buen razonamiento. Demasiado tarde, pero buen razonamiento. A ver, ahorita vuelvo. Necesito ir por agua, porque ya me terminé la que tenía aquí. Mientras les pongo esto.
Volví. Continúo. Capítulo 47. Púas. Dejando aparte los dificultosos inicios, mi primer bimestre transcurrió con tranquilidad. Estudié en la clínica y aprendí más sobre el cuerpo y sobre cómo curarlo. Practicaba Siaru con Willem y a cambio lo ayudaba a él a mejorar su aturo. Entré en artificería y aprendí a soplar vidrio, a preparar aleaciones, a trefilar y a grabar el metal y a esculpir la piedra. Casi todas las noches iba a trabajar al taller de Kilvin, rompía los moldes de los vaciados de bronce, lavaba piezas de vidrio y molía mineral de oro y de hierro para las aleaciones. No era un trabajo duro, pero todos los ciclos Kilvin me daba una iota de cobre y a veces 2. Daba la impresión de que Kilvin tuviera un gran tablón de cuentas en su metódica cabeza, en el que anotaba meticulosamente las horas que trabajaba cada alumno. También aprendí cosas de carácter menos académico. Mis compañeros de dormitorio del Arcano me enseñaron a jugar a un juego de cartas, el aliento de perro. Yo les devolví el favor, dándoles una lección improvisada de psicología, probabilidad y destreza manual. Después de que les ganara casi 2 talentos, dejaron de invitarme a participar en sus juegos. Dijeron, hay que enseñar al chiquillo a jugar y lo estafamos. Y el estafador terminó estafado. Conseguí mucho con Willem y con Simon. Tenía otros amigos, pero no demasiados, y ninguno tan íntimo como Will y Sim. Mi rápido ascenso a Elir hizo que la mayoría de los otros alumnos se distanciaran de mí, ya fuera porque me tenían celos o porque me admiraban. Y luego estaba Ambrose. Considerarnos meramente enemigos sería no captar el verdadero talante de nuestra relación. Era más bien como si los dos fuéramos socios de una empresa dedicada a perseguir el mutuo objetivo de odiarnos el uno al otro. Sin embargo, incluso con mi vendetta contra Ambrose, yo disponía de mucho tiempo libre. Como no podía pasarlo en el archivo, dedicaba parte de ese tiempo a cultivar mi reputación en ciernes. Veréis, mi espectacular llegada a la universidad había causado un revuelo considerable. Había entrado en el Arcano en 3 días, en lugar de en 3 bimestres, que era lo habitual. Era el miembro más joven, con casi 2 años de diferencia. Había desafiado abiertamente a un maestro delante de toda la clase y me había salvado de la expulsión. Me habían azotado y no había llorado ni sangrado. Por si eso fuera poco, había conseguido enfurecer al maestro Elodín hasta el punto de que él me había empujado desde el tejado de las gavias. Dejé que esa historia circulara sin corregirla, pues era preferible a la bochornosa verdad. Todo eso era suficiente para generar un constante flujo de rumores sobre mí, y decidí aprovecharme de ello. La reputación es como una especie de armadura, o un arma que puedes blandir en caso de necesidad. Decidí que, ya que iba a ser arcanista, ¿por qué no ser un arcanista famoso? Así que solté unas cuantas informaciones. Me habían admitido sin carta de recomendación. Los maestros me habían dado 3 talentos en lugar de cobrarme la matrícula. Había sobrevivido varios años en las calles de Tarbián, viviendo de mi ingenio. Incluso lancé unos cuantos rumores que eran auténticas sandeces, mentiras descaradas que la gente repetía pese a que resultaban evidente que no eran ciertas. Tenía sangre de demonio en las venas, veía en la oscuridad, solo dormía 1 hora todas las noches. Cuando había luna llena, hablaba en sueños en un idioma extraño que nadie entendía. Basil, mi antiguo compañero de litera de las dependencias, me ayudó a propagar esos rumores. Yo me inventaba las historias, él las contaba a unos cuantos, y juntos veíamos cómo se extendían como el fuego por un campo. Era un pasatiempo muy entretenido. Pero lo que más hizo aumentar mi reputación fue mi enemistad con Ambrose. A todo el mundo le sorprendía que yo me atreviera a desafiar abiertamente al primogénito de un poderoso noble. El primer bimestre tuvimos varios encontronazos fuertes. No os aburriré con los detalles. Nos cruzábamos y Ambrose hacía algún comentario brusco, lo bastante alto para que lo oyera todo el mundo, o se burlaba de mí fingiendo que me hacía un cumplido. De verdad, tienes que decirme a qué peluquero vas.
Todo el mundo que tenía un poco de sentido común sabía cómo comportarse con un noble arrogante. El sastre al que yo había aterrorizado en Tarbián supo muy bien qué tenía que hacer. Te llevas los palos, agachas la cabeza y acabas cuanto antes. Pero yo siempre me defendía, y aunque Ambrose era inteligente y tenía una labia considerable, no podía competir con mi lengua de artista itinerante. Yo me había criado en los escenarios, y gracias a mi ingenio de Rue, siempre salía ganando en nuestros intercambios verbales. A pesar de todo, Ambrose seguía provocándome, como un perro demasiado estúpido para evitar a un puercoespín. Me mordía y se marchaba con la cara llena de púas. Cada vez que nos separábamos, nos odiábamos un poco más el uno al otro. Nuestros compañeros lo veían, y al final del bimestre yo me había hecho famoso por mi valentía, pero la verdad es, simplemente, que no tenía miedo. Veréis, no es lo mismo. En Tarbián yo había sentido verdadero miedo. Me daban miedo el hambre, la neumonía, los guardias con botas con tachuelas, los chicos mayores que yo con cuchillos hechos con cristales de botella. Para enfrentarme a Ambrose no necesitaba verdadera valentía. Sencillamente Ambrose no me inspiraba ningún miedo. Lo veía como un payaso engreído. Pensaba que era inofensivo. Y me equivocaba. Verga. No me gusta eso. Algo feo va a pasar. Yo soy valiente. ¿Tú eres valiente, Ángel? Capítulo 48. Interludio. Otra clase de silencio. Sentado en la roca de guía, Bast intentaba tener las manos quietas sobre el regazo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te hace ser valiente? Había respirado 15 veces desde que Quoth dejara de hablar, y el inocente silencio que se había formado como una laguna transparente alrededor de los tres empezaba a oscurecerse y convertirse en otra clase de silencio. Bast respiró otra vez, 16, y se preparó para el momento cuya llegada temía. No sería justo decir que Bast no le tenía miedo a nada, porque solo los locos y los sacerdotes no tienen nunca miedo. Pero es cierto que había muy pocas cosas que lo turbaban. Las alturas, por ejemplo, no le gustaban mucho, y las torrenciales tormentas de verano que había en esa región, que teñían el suelo de negro y destrozaban los robles de profundas raíces, le hacían sentirse incómodamente pequeño e impotente. El amor, ay, sí, cálmese. Pero en el fondo, nada lo asustaba. Ni las tormentas, ni las escaleras altas, ni siquiera los escrales. Bast era valiente a fuerza de no tener miedo. No había nada que lo hiciera palidecer, y si palidecía no era por mucho tiempo. Bueno, no le agradaba la idea de que le hicieran daño, por supuesto, de que le clavaran una herramienta de hierro o lo quemasen con brasas de carbón, por ejemplo. Pero al que no le gustara imaginar su sangre derramada no significaba que temiera esas cosas. Sencillamente prefería evitarlas. Como la mayoría. Con 2 dedos de frente. Y como no había nada que hiciera presa en la mente de Bast de esa manera, no había nada que su corazón temiera de verdad. Pero los corazones pueden cambiar. 10 años atrás, Bast había resbalado cuando trepaba a un alto renelo para coger fruta para una muchacha que le gustaba. Después de resbalar, se quedó colgando durante 1 minuto, cabeza abajo antes de caer. En ese largo minuto, un pequeño temor arraigó en él, y no lo había abandonado desde entonces. De la misma manera, Bast había adquirido otro miedo últimamente. Hacía 1 año, era todo lo temerario que puede llegar a ser un hombre sensato. Pero ahora Bast le tenía miedo al silencio. No al silencio normal debido sencillamente a la ausencia de cosas que se mueven alrededor y que producen ruido. Bast le tenía miedo al hondo y cansado silencio que se producía a veces alrededor de su maestro y que lo envolvía como una invisible mortaja. Bast volvió a respirar,
17. Se controló para no retorcerse las manos mientras esperaba a que aquel hondo silencio invadiera la habitación. Esperó a que cristalizara y enseñara los dientes junto al borde de la fría quietud que se había acumulado en la roca de guía. Sabía de qué manera aparecía, como la helada en una madrugada de invierno, endureciendo el agua acumulada en las rodadas de los carromatos. Pero antes de que Bast pudiera volver a respirar, Quoth se enderezó en el asiento y le hizo una seña a Cronista para que dejara la pluma. Bast estuvo a punto de llorar al notar que el silencio se dispersaba, como un oscuro pájaro que, asustado, emprende el vuelo. Quoth dio un suspiro, entre molesto y resignado. «Tengo que admitir», dijo, «que no estoy seguro de cómo abordar la siguiente parte de la historia». Bast, temiendo que el silencio se prolongara demasiado, dijo con voz chirriante: «¿Por qué no te limitas a hablar primero de lo más importante? Luego puedes retroceder y mencionar otras cosas, si lo crees necesario». «Como si fuera sencillo», dijo Quoth con aspereza. «¿Qué es lo más importante? ¿Mi magia o mi música? ¿Mis triunfos o mis delirios?» Bast se ruborizó y se mordió los labios. Quoth soltó el aire de golpe. «Perdóname, Bast. Es un buen consejo, como suelen serlo todos tus consejos aparentemente estúpidos». Apartó la mesa de la silla, pero antes de continuar, el mundo real me impone ciertas obligaciones que no puedo seguir eludiendo. ¿Queréis disculparme un momento? Cronista y Bast se levantaron también, estiraron las piernas y atendieron también sus necesidades. Bast encendió las lámparas. Quoth sacó más queso, pan y unas salchichas muy espaciadas. No, espaciadas estaría diferente. Sería otra cosa muy diferente. Comieron e hicieron algún débil intento de entablar una conversación superficial, pero estaban distraídos, pensando en la historia. Bast se comió la mitad de todo. Cronista también comió, pero no tanto. Quoth dio un par de bocados antes de decir: «Adelante pues, música y magia, triunfo y delirio. Pensad, ¿qué necesita nuestra historia? ¿Qué elemento vital le falta?» «Mujeres, Reshi», saltó Bast. «Hay una escasez tremenda de mujeres». Quoth sonrió. «Mujeres. No, Bast. Una mujer. La mujer». Quoth miró a Cronista. «Has oído cosas sueltas, no lo dudo. Yo te contaré la verdad sobre ella, aunque temo no estar a la altura del reto». Cronista cogió la pluma, pero antes de que la mojara en el tintero, Quoth levantó una mano. «Antes de empezar, déjame decir una cosa. He relatado historias en el pasado, he pintado imágenes con palabras, he contado grandes mentiras y verdades aún más duras. Una vez le canté los colores a un ciego. Toqué durante 7 horas, pero al final me dijo que los veía, verde, rojo y dorado. Creo que eso fue más fácil que lo que intento hacer ahora. Tratar de que la entendáis describiéndola solo con palabras. Vosotros nunca la habéis visto ni habéis oído su voz. No podéis entenderlo». Quoth le hizo una seña a Cronista para que cogiera la pluma. «Aún así lo intentaré. Ella está ahora en los bastidores, a punto de salir a escena. Preparemos el escenario para su entrada». A ver, ¿qué va a pasar aquí? Capítulo 49. La naturaleza de las criaturas salvajes. Para aproximarse a una criatura salvaje es necesario tener cuidado. El sigilo no sirve de nada. Las criaturas salvajes reconocen el sigilo y saben que es una mentira y una trampa. Si bien a veces las criaturas salvajes juegan a juegos de sigilo y al hacerlo en ocasiones son presa del sigilo, en realidad el sigilo nunca las atrapa. Pues bien, con lento cuidado, más que con sigilo, es como debemos aproximarnos a determinada mujer. Una mujer salvaje hasta tal punto que temo abordarla demasiado deprisa, incluso en una historia. Si me moviera de modo imprudente, podría asustar a la idea de esa mujer y hacer salir volando precipitadamente. Así que, con lento cuidado, hablaré de cómo la conocí, y para eso debo hablar de los sucesos que me llevaron a regañadientes al otro lado del río y a Imre.
Terminé mi primer bimestre con 3 talentos de plata y una sola iota. Hacía poco tiempo, eso me habría parecido una fortuna. Ahora, solo esperaba que fuera suficiente para pagar la matrícula de otro bimestre y una cama en las dependencias. En la universidad, el último ciclo de cada bimestre estaba reservado a los exámenes de admisión. Se cancelaban las clases y los maestros pasaban varias horas todos los días examinando a los alumnos. Tu matrícula de bimestre siguiente dependía del resultado de ese examen. Un sorteo determinaba cuándo te examinaríais. De esta breve entrevista despedían muchas cosas. Si fallabas unas cuantas preguntas, el precio de tu matrícula podía duplicarse. Todos los alumnos querían examinarse lo más tarde que fuera posible, porque así tenían más tiempo para estudiar y prepararse. Una vez celebrado el sorteo, se iniciaba un intenso trueque de horas de examen. Se intercambiaba dinero y favores, puesto que todos pugnaban por conseguir una hora que les fuera bien. Yo tuve la suerte de que me tocara una hora a media mañana emprendido, el último día de admisiones. Si hubiera querido, habría podido vender mi hora, pero preferí aprovechar ese tiempo extra para estudiar. Sabía que mi examen tenía que ser brillante, porque a varios de los maestros ya no los impresionaba tanto. El truco de espiar a los otros alumnos estaba descartado esta vez. Sabía que era motivo de expulsión y no podía correr ese riesgo. Había estudiado mucho con Will y con Sim, pero los exámenes de admisión eran difíciles. La mayoría de las preguntas me resultaron un paseo, aunque Geme adoptó una actitud abiertamente hostil y me hizo preguntas con más de una respuesta, de modo que nada de lo que yo decía era correcto. Brandir también me lo puso difícil. Era evidente que estaba ayudando a Geme a vengarse de mí. Las preguntas de Loren eran indescifrables, pero más que la desaprobación en su cara, la sentía. Después esperé nervioso a que los maestros estipularan mi matrícula. Al principio hablaban en voz baja y con calma, pero al poco rato subieron el tono de voz. Al final, Kilvin se levantó y apuntó a Geme con un dedo, gritando y golpeando la mesa con la otra mano. Geme guardó la compostura mejor de lo que habría hecho yo si me hubieran enfrentado a 120 kilos de enfurecido y rugiente artífice. Cuando el rector consiguió recuperar las riendas de la situación, me llamaron y me entregaron mi recibo. El Irquoth, bimestre de otoño, matrícula, 3 talentos, 9 iotas, 7 fe, no sé qué sea la fe. 8 iotas más de lo que tenía. Salí de la casa de los maestros, aparté el vacío que sentía en las entrañas e intenté pensar en cómo podía hacerme con más dinero antes del mediodía del día siguiente. Pasé por las 2 cambistas eáldicos de ese lado del río. Tal como sospechaba, no quisieron prestarme ni un solo ardite. Aunque no me sorprendió, la expresión fue aleccionadora. Y volvió a recordarme lo diferente que era yo de los otros estudiantes. Ellos tenían familias que les pagaban la matrícula y que les daban asignaciones para cubrir sus gastos. Tenían hombres honrosos a los que podían recurrir en caso de apuro. Tenían objetos que podían empeñar o vender. Y si la cosa se ponía muy fea, tenían casas a las que volver. Yo no tenía nada de eso. Si no conseguía 8 iotas para pagar mi matrícula, no tendría a dónde ir. La opción más sencilla parecía pedirle prestado dinero a algún amigo, pero valoraba demasiado a mi puñado de amigos como para arriesgarme a perderlos por dinero. Como decía mi padre, hay 2 formas infalibles de perder a un amigo. Una es pedirle dinero prestado y la otra, prestárselo. Recuerda tomar agüita, a Chicheto. Listo. Caray. Allá. Además, yo hacía todo lo posible para disimular mi pobreza. El orgullo es absurdo, pero es una fuerza poderosa. Solo les habría pedido dinero a mis amigos como último recurso.
Me planteé brevemente robar ese dinero, pero sabía que no era una buena idea. Si me sorprendían con la mano en algún bolsillo, me llevaría algo más que un bofetón. Con suerte, me meterían en la cárcel y me obligarían a someterme a la ley del hierro. Y sin suerte, acabaría ante las astas del toro y me expulsarían por conducta impropia en un miembro del arcano. No podía correr ese riesgo. Necesitaba un renovero, uno de esos peligrosos personajes que prestan dinero a la gente desesperada. Quizá los hayáis oído llamar de otra forma más romántica, halcones de cobre, pero generalmente se los llamaba buitres o urracas. Están en todas partes, se les llame como se les llame. Lo difícil es encontrarlos. Suelen ser muy reservados, porque su negocio es semilegal, como mucho. Pero vivir en Tarbián me había enseñado una o dos cosas. Pasé un par de horas visitando las tabernas más sórdidas de los alrededores de la universidad, entablando conversaciones superficiales y haciendo preguntas tontas. Luego visité una casa de empeño llamada El Penique Doblado e hice algunas preguntas más intencionadas. Por fin me enteré de dónde tenía que ir, al otro lado del río, a Imre. ¿Vas a leer todo el libro? Hoy no, pero en directo sí. Hasta el momento llevamos, creo que exactamente la mitad. Unas cuantas páginas me faltan para llegar a la mitad exacta, pero ahí vamos. Página 452. Lo que pasa es que grabo la lectura y la subo a YouTube. Pero esta me da sed yéndote a leer. Pero estas lecturas son más relax, sin editar y con toda la dislexia y demás, porque subí una primera parte de otro libro, pero esa sí está editada. Y se supone que voy a subir las demás partes, pero no sé cuándo, cuando me dé tiempo de editar. Capítulo 50. Negociaciones. Imre estaba a un poco más de 3 kilómetros de la universidad, en la orilla este del río Omedi. Lol. Como solo estaba a 2 días de Tarbián en coche rápido, muchos nobles, políticos y cortesanos adinerados vivían allí. Quedaba cerca del centro gubernativo de la mancomunidad, pero a la vez a una cómoda distancia del olor a pescado podrido, a brea caliente y a vómito de marinero borracho. Imre era un refugio para los artistas. Había músicos, dramaturgos, escultores, bailarines y practicantes de un centenar de otras artes menores, incluso de las más modestas de todas, la poesía. Los actores acudían a Imre porque ésta ofrecía lo que más ansía todo artista, un público apreciativo y cómodo. Imre también se beneficiaba de su proximidad a la universidad. El acceso a instalaciones de agua y a lámparas simpáticas mejoraba la calidad de la atmósfera de la ciudad. Era fácil conseguir buen cristal, de modo que en muchas casas había ventanas y espejos. Los lentes y las gafas, aunque caras, eran fáciles de conseguir. Pese a todo esto, las dos poblaciones no se tenían mucho cariño. A la mayoría de los ciudadanos de Imre no les gustaba la idea de un militar de lentes que jugueteaba con fuerzas oscuras que era mejor dejar en paz. Oyendo hablar el ciudadano medio, era fácil olvidar que en este rincón del mundo no habían visto quemar a ningún arcanista desde hacía 300 años. En honor a la verdad, hay que mencionar que la universidad también sentía un vago desprecio por la población de Imre, pues la calificaba de autocompasiva y decadente. Las artes que tan elevadas se consideraban en Imre se tenían como frívolas en la universidad. Muchas veces se decía que los estudiantes que dejaban la universidad habían cruzado el río. Implícitamente eso significaba que las mentes que eran demasiado débiles para los estudios académicos tenían que dedicarse a juguetear con las artes. En realidad, la gente era hipócrita a ambas orillas del río. Los estudiantes universitarios despotricaban de los frívolos músicos y de los informales actores, y luego hacían largas colas y pagaban para ver sus actuaciones.
Los vecinos de Imre protestaban de las artes antinaturales que practicaban a 3 kilómetros de la ciudad, pero cuando un acueducto se derrumbaba o alguien caía pronto enfermo, no dudaban en llamar a ingenieros y a médicos educados en la universidad. En general, era una tregua molesta que tenía de largo, que venía de largo, en la que ambas partes se quejaban al mismo tiempo que mantenían una reacia tolerancia. Al fin y al cabo, aquella gente tenía sus utilidades, solo que no les gustaría que su hija se casara con uno de ellos. Dado que Imre era un refugio para la música y el teatro, quizá penséis que yo pasaba mucho tiempo allí, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Solo había estado en Imre una vez. Willem y Simon me habían llevado a una posada donde tocaba un trío de hábiles músicos, laúd, flauta y tambor. Pedí una jarra de cerveza pequeña que me costó medio penique y me relajé, dispuesto a disfrutar de una velada con mis amigos. Pero no pude. Apenas unos minutos después de que empezara a sonar la música, casi salí corriendo del local. Dudo mucho que podáis entender por qué, pero supongo que si quiero que esto tenga algo de sentido, tendré que explicároslo. No soportaba oír música y no formar parte de ella. Era como ver a la mujer que amas acostándose con otro hombre. No, eso no. Era como los consumidores de resina que había visto en Tarbian. La resina de Denner era ilegal, por supuesto, pero había partes de la ciudad en que eso no importaba. La resina se vendía envuelta en papel encerado como los pirulís o los tofes. Mascarla te llenaba de euforia, de felicidad, de satisfacción. Pero pasaba unas horas, estabas temblando, dominado por una desesperada necesidad de consumir más, y esa ansia empeoraba cuanto más tiempo llevabas consumiéndola. Una vez en Tarbian vi a una joven de no más de 16 años, con los reveladores ojos hundidos y los dientes exageradamente blancos de los adictos perdidos. Le estaban pidiendo un caramelo de resina a un marinero, que lo sostenía fuera de su alcance, burlándose de ella. Le decía a la chica que se lo daría si se desnudaba y bailaba para él allí mismo, en medio de la calle. La chica lo hizo, sin importarle quién pudiera estar mirando, sin importarle que fuera casi el solsticio de invierno y que en la calle hubiera 10 centímetros de nieve. Se quitó la ropa y bailó desenfrenadamente. Le temblaban las pálidas extremidades y sus movimientos eran patéticos y espasmódicos. Entonces, cuando el marinero rió y negó con la cabeza, ella cayó de rodillas en la nieve, suplicando y sollozando, agarrándose desesperadamente a las piernas del marinero, prometiéndole que haría cualquier cosa que le pidiera, cualquier cosa. Así era como me sentía yo cuando oía tocar a unos músicos. No podía soportarlo. La ausencia diaria de mi música era como un dolor de muelas al que me había acostumbrado. Podía vivir con ello, pero no soportaba ver cómo agitaban delante de mí el objeto de mi deseo. Así que evité ir a Imre hasta que el problema de mi matrícula del segundo bimestre me obligó a cruzar de nuevo el río. Me había enterado de que Debbie era la persona a la que cualquiera podía pedir un préstamo, por desesperadas que fueran las circunstancias. Desnudaba. ¿What? Sí, pinche gente. No puede ser lo que la gente hace por drogas, pero más bien lo que otras personas hacen con la gente que hace cualquier cosa por drogas. Eso nos hace ver la verdadera crueldad de las personas. Así que crucé el Omedi por el puente de piedra y me encaminé hacia Imre. Para llegar al negocio de Debbie había que tomar un callejón y subir por una estrecha escalera que había detrás de una carnicería. Esa parte de Imre me recordó a la ribera de Tarbian. El empalagoso olor a grasa rancia proveniente de la carnicería me hizo agradecer la fresca brisa otoñal. Al llegar ante la gruesa puerta vacilé y oté el callejón. Estaba a punto de meterme en asuntos peligrosos. Un prestamista ceáldico podía llevarte a juicio si no le devolvías el préstamo. Un renovero sencillamente hacía que te dieran una paliza, o te robaban o ambas cosas. Lo que estaba haciendo no era inteligente, estaba jugando con fuego.
True, true. Pero no tenía alternativa. Respiré hondo, me cuadré de hombros y llamé a la puerta. Me sequé las sudorosas palmas de las manos en la capa, con la esperanza de tenerlas razonablemente secas cuando le estrechara la mano a Debbie. En Tarbeán había aprendido que la mejor forma de tratar con esa clase de individuos era aparentar seguridad y confianza. Su trabajo consistía en aprovecharse de la debilidad de los demás. Oí cómo descorrían un pesado cerrojo. Entonces la puerta se abrió y vi a una joven con el cabello liso y rubio rojizo encaramando una carita de duendecillo. La chica me sonrió, monísima. ¿Sí? Busco a Debbie, dije. Ya la has encontrado, me contestó. Pasa. Entré. Ella cerró la puerta y corrió el cerrojo. La habitación no tenía ventanas, pero estaba bien iluminada y olía a lavanda, lo cual representaba un agradable cambio respecto al olor del callejón. Había tapices en las paredes, pero los únicos muebles eran un pequeño escritorio y una estantería, y una gran cama con dosel con las cortinas corridas. Por favor, dijo la joven señalando el escritorio, siéntate. Se sentó detrás del escritorio y entrelazó las manos sobre el tablero. Cuando vi cómo se manejaba, rectifiqué respecto a su edad. La había calculado mal por su corta estatura, pero aún así no podía tener mucho más de 20 y tantos años, y eso no era lo que yo esperaba encontrar. Debbie pestañeó con gracia. Necesito un préstamo, dije. ¿Qué te parece si primero me dices cómo te llamas? Sonrió. Tú ya sabes mi nombre. Quoth. ¿En serio? Arqueé una ceja. Me han contado un par de cosas sobre ti. Me miró de arriba abajo. Creía que serías más alto. Yo habría podido decir lo mismo. La situación me había pillado desprevenido. Me había preparado para vérmelas con un matón musculoso y para unas negociaciones cargadas de amenazas mal disimuladas y de bravuconadas. No sabía cómo reaccionar ante aquella niña inocente y risueña. ¿Qué te han contado? Pregunté para llenar el silencio. Espero que nada malo. Cosas buenas y cosas malas, sonrió, pero ninguna aburrida. Entrelacé las manos para tenerlas quietas. Bueno, ¿qué hay que hacer exactamente? No eres muy bromista, ¿verdad? Debbie dio un breve suspiro de decepción. No está mal, directo al grano. ¿Cuánto necesitas? Solo un talento, respondí. 8 iotas para ser exacto. Debbie sacudió la cabeza con seriedad, agitando su cabello rubio rojizo. Me temo que no puede ser. No me compensa hacer préstamos tan pequeños. Fruncí el ceño. ¿Qué cantidad te compensa? 4 talentos es lo mínimo. ¿Y los intereses? 50% cada 2 meses. Así que, si quieres que te preste lo mínimo, serán 2 talentos al final del bimestre. Puedes cancelar toda la deuda por 6 si quieres, pero hasta que yo recupere el capital inicial, tienes que pagarme 2 talentos cada bimestre. Asentí. No estaba muy sorprendido. Era más o menos 4 veces lo que hasta el más avaricioso prestamista había cobrado. Pero estaría pagando intereses por un dinero que en realidad no necesito. No, dijo ella mirándolo a los ojos con seriedad. Estarías pagando intereses por un dinero que habrías pedido prestado. Ese es el trato. ¿Y no puedes prestarme 2 talentos? Propuse. Así al final. Debbie movió las manos para interrumpirme. No estamos aquí para regatear. Solo te informo de las condiciones del préstamo. Sonrió como disculpándose. Perdóname si no lo he dejado claro desde el principio. Observé la postura de sus hombros, cómo me miraba a los ojos. De acuerdo, dije resignado. ¿Dónde tengo que firmar? Debbie me miró sin comprender y frunció ligeramente la frente. No tienes que firmar nada. Abrió un cajón y sacó de él una botellita marrón con tapón de cristal. Puso un largo alfiler junto a la botellita sobre el escritorio. Solo necesito un poco de sangre. Me quedé paralizado en la silla, con los brazos junto a los costados. No te preocupes, me tranquilizó Debbie. La aguja está limpia. Solo necesito 3 gotas. Al final recuperé el habla. Lo dices en broma, ¿no? Debbie la dio la cabeza y una leve sonrisa rizó una de las comisuras de su boca. ¿No lo sabías? Me preguntó sorprendida. Aquí no suele entrar nadie que no sepa de qué va esto. La verdad es que me cuesta creer que alguien
Me atasqué, sin saber qué decir. No lo hace todo el mundo, me cortó. Solo trabajar con estudiantes y ex estudiantes. La gente de este lado del río me tomaría como una especie de bruja, un demonio o algo por el estilo. Los miembros del arcano saben muy bien por qué les pido sangre y qué puedo hacer con ella. ¿Tú también eres miembro del arcano? Ex miembro, puntualizó ella, y su sonrisa se difuminó un poco. Llegué a relar antes de dejar la universidad. Sé lo suficiente para que, con un poco de tu sangre en mi poder, no puedas esconderte nunca de mí. Te encontraría en cualquier sitio, entre otras cosas. Dije, incrédulo, pensando en el modelo de cera que había hecho de Geme a principios del bimestre, y solo había utilizado un pelo. La sangre era mucho más eficaz para crear un vínculo. Podrías matarme. Debbie me miró con franqueza. Para ser la nueva estrella del arcano, eres muy estúpido. Piénsalo bien. ¿Seguiría en mi negocio si tuviera que, por costumbre, cometer felonía? ¿Están los maestros al corriente de esto? Debbie rió. Por el cuerpo de Dios, claro que no. Ni el alguacil, ni el obispo, ni mi madre. Se señaló el pecho y luego me señaló a mí. Yo lo sé y tú lo sabes. Eso suele bastar para asegurar una buena relación de trabajo entre los dos. ¿Y qué pasa cuando no basta? Pregunté. Si no tengo tu dinero a finales del bimestre, ¿qué pasa entonces? Debbie abrió las manos y se encogió de hombros con indiferencia. Entonces llegamos a algún acuerdo entre los dos, como personas razonables. Trabajas para mí, por ejemplo, me revelas secretos, me haces favores. Sonrió y me miró lentamente con gesto provocativo, riéndose de mi turbación. Si la cosa pintase mal y te mostraras muy poco colaborador, yo podría vender tu sangre a alguien y recuperar mis pérdidas. Todo el mundo tiene enemigos. Volvió a encogerse de hombros con despreocupación. Pero las cosas nunca han llegado a ese punto. Generalmente basta con la amenaza para mantener a la gente a raya. Escudriñó la expresión de mi rostro y bajó un poco los hombros. No seas bobo, dijo con suavidad. Has entrado aquí creyendo que encontrarías a un burdo renovero con cicatrices en los nudillos. Estabas dispuesto a cerrar un trato con alguien que no habría dudado en dejarte para el arrastre si te retrasabas un solo día. Mi forma de trabajar es mejor, más sencilla. Esto es una locura, dije poniéndome en pie. De ninguna manera. La risueña expresión de Debbie se borró de su rostro. No te precipites, dijo sin disimular que se estaba enojando. Te comportas como un granjero que cree que intento comprarle el alma. Solo es un poco de sangre para que pueda seguirte la pista. Es como una garantía. Hizo un ademán tranquilizador con ambas manos, como si alisara el aire. Mira, vamos a hacer una cosa. Te dejo tomar prestado la mitad del mínimo. Me miró expectante. 2 talentos. ¿Te parece mejor así? No, respondí. Discúlpame por haberte hecho perder el tiempo, pero no puedo hacerlo. ¿Hay algún otro renovero por aquí? Por supuesto, replicó ella con frialdad, pero no me inclino mucho a darte esa clase de información. La dio la cabeza. Por cierto, hoy es prendido, ¿no? ¿No necesitas el dinero de la matrícula para mañana antes del mediodía? Ya lo encontraré yo solo, le solté. Seguro que sí, con lo listo que eres. Debbie hizo un ademán con el dorso de la mano para indicarme que me marchara. Puedes irte cuando quieras. Acuérdate de Debbie dentro de 2 meses, cuando algún matón te esté arrancando los dientes a patadas. Me marché de casa de Debbie y di un paseo por las calles de Imre, nervioso e irritado, tratando de poner en orden mis ideas, tratando de encontrar una solución a mi problema. Tenía ciertas posibilidades de devolver el préstamo de 2 talentos. Tenía previsto ascender pronto en la factoría. Una vez que me permitieran realizar mis propios proyectos, podría empezar a ganar dinero de verdad. Lo único que necesitaba era aguantar en la clase el tiempo suficiente. Solo era cuestión de tiempo. En realidad, eso era lo que estaba pidiendo prestado. Tiempo. Un bimestre más.
quién sabía qué oportunidades podían presentarse en los 2 meses siguientes. Pero incluso mientras intentaba convencerme a mí mismo, sabía la verdad. No era buena idea. Era buscarse problemas. Me tragaría el orgullo y vería a Will, Sim o Savoy. Podían prestarme las 8 iotas que necesitaba. Suspiré y me resigné a pasar un bimestre durmiendo a la intemperie y hurgando en la basura para encontrar algo de comer. Una cumbia de la factoría. La factoría cantaba reggaetón, ¿qué no? Me disponía a volver a la universidad cuando mi desasosegado deambular me llevó ante el escaparate de una casa de empeños. Sentí aquel viejo dolor en los dedos. ¿Cuánto pide por ese laúd de 7 cuerdas? Pregunté. Ni aún hoy recuerdo haber entrado en la tienda. 4 talentos justos, me contestó el propietario alegremente. Pensé que debía de ser nuevo en el negocio, o que debía de estar borracho. Los prestamistas nunca son joviales, ni siquiera en ciudades prósperas como Imre. Es lo mismo. Si tú lo dices. Dije sin disimular mi desilusión. ¿Me dejaría verlo? El prestamista me lo dio. No era gran cosa. La madera tenía un veteado irregular y el barniz era vasto y estaba arañado. Los trastes eran de tripa y había que cambiarlos, pero eso no me preocupaba mucho, porque de todos modos yo tocaba sin trastes. La caja era de palisandro, de modo que el sonido no podía ser muy sutil, pero por otra parte el sonido de un laúd de palisandro se oía mejor en una taberna abarrotada por el murmullo de las conversaciones. No lo apagaba tan fácilmente. Di unos golpecitos en la caja con el dedo y el instrumento emitió un resonante zumbido. No era bonito, pero sí sólido. Empecé a afinarlo, así tenía una excusa para sujetarlo un rato más. Podría bajar hasta 3,5, dijo el prestamista desde detrás del mostrador. Detecté desesperación en su voz. Entonces se me ocurrió pensar que no debía de ser fácil vender un laúd feo de segunda mano en una ciudad llena de nobles y de músicos prósperos. Sacudí la cabeza. Las cuerdas son viejas. En realidad estaban bien, pero confié en que el prestamista no lo supiera. Cierto, replicó confirmándome su ignorancia, pero las cuerdas son baratas. Supongo, dije sin convicción. Ya tenía un plan. Ajusté cada una de las cuerdas dejándolas un poco desafinadas. Toqué un acorde y escuché el chirriante sonido. Miré el mástil del laúd con gesto especulativo. Me parece que el mástil está agrietado. Toqué un acorde menor que sonó aún peor. ¿A usted le parece que está agrietado? Volví a tocar más fuerte. ¿3,2? me preguntó el prestamista. No es para mí, dije, como si lo corrigiera. Es para mi hermano pequeño. El muy imbécil anda todo el día jugando con el mío. Volví a tocar un acorde e hice una mueca. Quizá ese mocoso no me caiga muy bien, pero no soy tan cruel como para comprarle un laúd con el mástil roto. Hice una pausa. Como el prestamista no decía nada, añadí. Por 3,2 no me lo quedo. 3 por 2 es 6. Pero no dijo 3 por 2, dijo 3,2. O sea, 3 talentos con 2 iotas. Aparentemente, yo sujetaba el laúd con indiferencia y sin mucho interés, pero en el fondo me aferraba a él con fuerza, hasta que se me ponían los nudillos blancos. No espero que lo entendáis. Cuando los Chandrian mataron a mi troupe, destrozaron mi familia y mi hogar. Pero en cierto modo fue peor cuando se rompió el laúd de mi padre en Tarbeán. Eso había sido como perder una extremidad, un ojo, un órgano vital. Sin mi música había deambulado durante años por Tarbeán. Vivo solo a medias, como un veterano lisiado o un muerto viviente. Mire, le dije con franqueza, tengo 2,2. Saqué mi bolsa. Si quiere, puede aceptarlos. Si no, este feo instrumento puede seguir acumulando polvo en un estante 10 años más. Lo miré a los ojos, cuidando
de lo que se reflejaba en mi cara, lo mucho que necesitaba aquel laúd. Habría hecho cualquier cosa para conseguirlo. Habría bailado desnudo en la nieve, me habría agarrado a una pierna del prestamista, temblando y frenético, prometiéndole que haría cualquier cosa que pidiera, cualquier cosa. Puse 2 talentos y 2 diotas encima del mostrador. Era casi todo el dinero que había ahorrado para pagar la matrícula de ese bimestre. Las monedas hicieron un fuerte ruido cuando las apreté sobre el mostrador, una a una. El prestamista me miró largo rato, evaluándome. Puse una iota más y esperé, y esperé. Cuando por fin estiró un brazo para coger el dinero, su demacrada expresión era lo que yo estaba acostumbrado a ver en las caras de los prestamistas. Debbie abrió la puerta y sonrió. Vaya, la verdad es que no creía que volviera a verte. Pasa. Echó el cerrojo de la puerta y fue hasta su escritorio. Pero no puedo decir que me decepcione que me decepcione que hayas venido. Giró la cabeza y me lanzó su pícara sonrisa. Esperaba poder hacer un pequeño negocio contigo. Se sentó. ¿Qué? ¿2 talentos? No, mejor 4, dije. Era lo que necesitaba para pagar la matrícula y una cama en la dependencia. No podía dormir a la intemperie, aunque lloviera e hiciera viento, pero mi laúd se merecía algo mejor. Estupendo, dijo ella, y cogió la botella y la aguja. Necesitaba tener intactas las yemas de los dedos, así que pinché en el dorso de los dedos y vertí 3 gotas de mi sangre en la botellita marrón y se la di a Debbie. Mete también la aguja dentro. Lo hice. Debbie mojó el tapón con una sustancia transparente y tapó la botella. Un excelente adhesivo de tus amigos de la otra orilla del río, explicó. No puedo abrir la botella sin romperla. Así, cuando saldes tu deuda, recuperarás la botella intacta y podrás dormir tranquilo sabiendo que no me he quedado nada de tu sangre. A menos que tengas el disolvente, señalé. Debbie me miró con ironía. No eres muy confiado, ¿verdad? Se puso a rebuscar en un cajón, sacó un poco de lacre y empezó a calentarlo sobre la lámpara que había encima del escritorio. ¿No tendrás un sello, un anillo o algo así? Me preguntó mientras vertía el lacre sobre el tapón de la botella. Si tuviera alguna joya que vender, no estaría aquí, dije con franqueza, y puse un pulgar en el lacre. Mi dedo dejó una huella reconocible, pero esto servirá. Debbie grabó un número en la botella con una aguja de diamante y luego sacó una hoja de papel, escribió algo y luego agitó una mano para que se secara la tinta. Puedes llevarle esto a cualquier prestamista de ambas orillas del río, dijo alegremente y me entregó la hoja. Ha sido un placer hacer negocios contigo. Pásate cuando quieras. Volvió a la universidad con dinero en la bolsa y con el reconfortante peso del laúd colgando del hombro. Era un laúd feo, de segunda mano, y me había costado dinero, sangre y tranquilidad. Lo quería como a un hijo, como el aire que respiraba, como a mi mano derecha. Jejeje. Ahora detengo esta grabación.